cuando enviaron a traerlos, se llevaron la sorpresa que ya no había nada. Estaba todo cerrado, la cárcel cerrada y todo normal, la guardia ahí en ese lugar, pero los discípulos ya no estaban. Y sale, ¿verdad? Corriendo rápido a avisarles a los importantes de ese tiempo, todas las autoridades, y les da la sorpresa. Y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué va a parar todo esto? Se preguntaban ellos. Pero luego uno viene y les da la noticia. Allá están, a los que ustedes andan buscando en el templo, están predicando. Qué precioso, hermanos, porque entiendo que el propósito de Dios es que hagamos su obra. El propósito de Dios, si nos ha libertado, si nos ha sacado del mundo de esclavitud, es para proclamar la grandeza de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. De modo que ellos estaban ahí predicando, los traen de nuevo y los presentan ante el concilio. Reúnen a todo el Sanedrín, como se conocía en aquel tiempo, y les preguntan, ¿verdad? Los interrogan acerca de qué era lo que ellos habían hecho. ¿Qué no les mandamos? Les dijeron, que ya no predicaran en el nombre de Jesús. Les preguntaron, ¿verdad? Y ellos respondieron y les dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ellos estaban determinados, ellos no estaban temblando, ellos no estaban acobardados, sino más bien ellos estaban seguros de que lo que habían visto, de lo que habían oído, tenían que seguirlo testificando. Y esta palabra, hermano, debe hacer eco en nuestros oídos y en nuestro corazón, de saber de que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es algo grande. Que lo que Dios ha hecho no podemos nosotros pagarlo. Esto no es un decir nada más, es una realidad. Por lo tanto, debemos estar dispuestos siempre a toda costa a proclamar la grandeza de Dios. Ellos lo hicieron. Entonces hay que obedecerle a Dios. Y dijeron ellos, a Jesús, al que ustedes mataron, al que lo colgaron en un madero, a él Dios lo levantó. Y por medio de él, dijeron, hoy nosotros predicamos en su nombre. Y cuando ellos le dijeron esas palabras, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Dice el versículo último que veíamos la vez anterior, el 33. Ellos oyendo esto, dice, se enfurecían y querían matarlos. Esa es la religiosidad. Porque, hermanos, la religión no está tan enfocada en las personas. No está enfocada en ver el bienestar de los demás, sino que la religión está más enfocada en un legalismo, ¿verdad? En lo que se cree que es correcto, en las formas de apariencia de las cosas. Pero el verdadero evangelio no se enfoca en las apariencias, el verdadero evangelio se enfoca en lo que Dios quiere, en la voluntad de Él para las personas. Y lo primero que Él necesita, por supuesto, es la salvación de las personas, o lo que Él desea, la salvación. Por supuesto que cuando hablamos de salvación, como lo hemos dicho, no hablamos solo de la salvación del alma, por supuesto que es lo más importante. Pero Dios quiere cambiar la vida de la persona. Él quiere transformarnos de una manera completa. De modo que lo que nosotros éramos antes de Cristo, eso sea solamente la sombra y que quede en el pasado, porque hoy nosotros somos diferentes. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Así que hoy debemos vivir para la gloria de Dios. Hoy vamos a ver prácticamente el final de este conflicto que se da ahí ante el Sanedrín. Y dice que se levanta un hombre que se llamaba Gamaliel. Pero ¿quién es Gamaliel? Esa es la primera parte. ¿Quién es Gamaliel? Según el hebreo original, su nombre significa recompensa de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Este hombre, que una madre hoy, ¿verdad? Que en honor a lo que considera que Dios ha hecho en su vida, le pusiera a su hijo Gamaliel. Es un nombre precioso, significa recompensa de Dios. Como quien dice, Dios me ha recompensado. Él me ha dado algo, ¿verdad? Que yo ni me lo esperaba, pero me lo ha dado. Recompensa de Dios significa su nombre. Se dice que él era nieto de aquel gran prominente rabino llamado Hillel. Probable que no
muchos hemos oído acerca de eso. Pero este rabino Hillel era uno de los principales fundadores de dos escuelas, más bien él fundó una escuela, ¿verdad?, de las dos más importantes de Judá, la cual pues era de la interpretación un poco más llamada liberal, pero liberal en el buen sentido, no para mal, sino que era menos rígida, menos legalista. Él era ese Hillel, y se dice que era un hombre importante en aquellos tiempos. El otro fundador de otra escuela era Shammai, que era la escuela más rígida, más legalista, más apegada, podemos decir, a la letra de la ley. Pues Gamaliel era descendiente, era nieto de Hillel, era él uno de los descendientes, y a esas alturas dirigía la facción o la parte, ¿verdad?, más liberal de los fariseos. Según el versículo 34, dice así: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, dice que era doctor de la ley, o sea, era de lo mejor que podía haber con respecto a conocer la ley. Dice que era venerado de todo el pueblo, o sea, era una persona de renombre. No solamente era fariseo, no solamente era de los principales doctores, como dice ahí, o maestro de la ley, sino que era alguien que, aparte de eso, la gente lo respetaba. Lo consideraban un verdadero maestro, lo consideraban un cristiano, pudiéramos decir hoy nosotros, ¿verdad?, un cristiano verdadero. Por supuesto que él era del judaísmo. Se dice, ¿verdad?, que él no llegó a creer propiamente en Cristo, ¿verdad?, pero el consejo que él dio fue certero. Gamaliel, pues, era un hombre muy respetado, y dice que su principal discípulo fue alguien que se llama Saulo de Tarso. Por ahí vamos, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 22 de Hechos y leemos el versículo 5. Hechos 22, versículo 3. Mire lo que dice: yo de cierto soy judío. Pablo testificaba ahí: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido, dice, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. El principal estudiante o el principal alumno de Gamaliel fue el gran apóstol Pablo. Toda la sabiduría, ¿verdad?, todo lo que aquel hombre tenía, lo aprendió el apóstol Pablo de él, ¿verdad? Lo aprende, como que quien dice se lo hereda. Era uno de los hombres importantes. Entonces Gamaliel era una persona muy respetada, de tal modo que cuando él murió, redactaron en la Misná, que era como el comentario a la ley de los rabinos, ellos escribieron esto: con la muerte de Rabán Gamaliel el viejo, cesó la pureza y la abstinencia. Oiga lo que dijeron ellos: con la muerte de Gamaliel cesó la pureza y la abstinencia. Como quien dice que Gamaliel no era una persona solamente que enseñaba la palabra de Dios, sino que era un hombre que daba testimonio de que de verdad la palabra debía vivirse. Vivía él de esa forma, ¿verdad?, conforme a la ley de Dios. Trataba de guardarse para su Dios, y ese era el testimonio de él. Entonces ellos llegaron a tal punto de decir que el morirse Gamaliel era como que si se moría la pureza y la abstinencia, se acababa la pureza y la abstinencia. Era tan respetado, era una persona muy conocidísima, de modo que cuando se levanta acá ante el concilio, en ese consejo que él va a dar, su palabra tenía peso, ¿verdad? Porque lo que nosotros decimos va a tener peso en la medida que nosotros también vivamos como lo que nosotros decimos o conocemos. Quiero que en segundo lugar veamos el consejo propiamente de Gamaliel. La parte segunda del versículo 34 dice así. Bueno, lo leo todo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles.
Desde ahí se ve la sabiduría de este hombre. Él bien pudo decir lo que iba a decir estando los apóstoles ahí, pero él dice, no, mandemos sacar primero a los apóstoles, porque él quería en privado decirles algo a todo el consejo, a todos aquellos hombres que eran sabios, a todos los maestros, a toda la gente que eran autoridad, no solo espiritual, sino también civil. Él quería hablarles a ellos y les dice, saquen primero a los apóstoles. Yo creo, no voy a decirlo todo y después dar los consejos, y no quiero ir aplicándolo de una sola vez. Nosotros podemos aprender acá muchas cosas, y en esta parte donde digo que a él lo mandan a sacar a los apóstoles, él dio el consejo. Nosotros debemos aprender que debemos ser bastante prudentes, ¿verdad? Como cristianos, no solamente pastores o líderes, sino también cada creyente en particular debemos ser prudentes. Cuando nosotros vamos a hablar, debemos saber qué es lo que vamos a decir y debemos saber por qué lo vamos a decir, ¿verdad? Y de modo hay que ver si vamos a ayudar a otras personas en lo que vamos a decir, o será que vamos a destruir con lo que nosotros vamos a decir también. Todo eso debe de ser considerado. Entonces dice que los mandan a sacar a los apóstoles. Pero oiga lo que dice él a continuación, en el versículo 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Resumámoslo, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Tengan cuidado, dijo Gamaliel. Ahí está el consejo, ahí viene. Tengan cuidado. Debemos ser cuidadosos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a proponer en un determinado momento? Sabiduría de Dios, ¿verdad? Hay que ser cuidadosos. Entonces tengan cuidado, no, como quien dice, no se vayan a equivocar. Sinceramente, para nosotros es un gran reto esto que estoy diciendo, porque aunque somos siervos de Dios, aunque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, pero aún así nos equivocamos, ¿verdad? Nos equivocamos. Pero el consejo de hoy es que seamos cuidadosos, que tengamos cuidado lo que vamos a hacer y a decir respecto a alguna persona o a un grupo de personas o a un consejo que vamos a dar respecto a otras personas tal vez ajenas a la congregación. Miren, les dice, por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Luego él ilustra, porque esa era una de las formas de los maestros antiguos, ¿verdad? Para decir la verdad, ellos ilustraban. Para decir que ellos debían ser cuidadosos con los apóstoles, de la forma como los iban a tratar, él pone el ejemplo de dos hombres que se levantaron anterior a el Señor Jesucristo. Porque todo el problema era con el Señor Jesucristo y sus seguidores. Ese era el problema. Entonces, él les dice en el versículo 36, ya antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Entonces, ¿cuánto duró ese movimiento? Bueno, no lo dice aquí exactamente, pero una vez muerto él y una vez que sus seguidores se dispersan, el movimiento se acabó, era historia. Luego cuenta de otro, ¿verdad? En el siguiente versículo, en el 37, después de este, dice, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Oiga el ejemplo que pone de esas dos personas. Según John MacArthur, escritor y comentarista, ¿verdad?, de una Biblia de estudio que lleva su nombre, él dice que este Judas el Galileo es el que impulsa a los celotes, o sea, el fundador del grupo de los celotes. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, eran uno de los grupos judíos de aquel tiempo, de las sectas judías, ¿verdad? Ellos eran hombres violentos, hombres que se dice que andaban puñales escondidos, y cuando menos venían a sentir los romanos, los apuñalaban y salían huyendo y se iban. Ellos querían libertar a Israel del dominio de Roma por la fuerza.
Ellos querían libertarse. De hecho, que entre los discípulos del Señor Jesucristo, uno de ellos era celote, era perteneciente a ese grupo. Claro, cuando viene a Jesús, pues ese hombre deja todo allá, ¿verdad? Cambia. Pero este Judas se levanta y todos sus seguidores al final, cuando él muere, dice que también desapareció. Entonces Gamaliel da el consejo sabio y dice el versículo 38, ahora os digo, apartaos de estos hombres. Oiga, allá arriba en el 35 dice, mirad lo que vosotros vais a hacer. Pero aquí en el 38 les dice claramente, apartaos de estos hombres y dejadlos. Este hombre habló con autoridad, hermanos. Me imagino, ¿verdad?, todos cómo se han de haber quedado, porque él no era la principal autoridad en este caso. Ahí estaba el sumo sacerdote, ¿verdad?, que era el principal. Y los que le seguían. Pero Gamaliel era un hombre de respeto también, un hombre de ciencia, un hombre de conocimiento de la palabra de Dios. Apártense de estos hombres y déjenlos. Ya les habló de aquellos, ¿verdad?, que por sí solos se habían esparcido y por sí solos habían desaparecido sus movimientos. Entonces él les dice ahí en el 38, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mire el consejo de él. Muchos dicen que el consejo de Gamaliel no iba tanto enfocado a ayudar a los apóstoles. No es que él fuera creyente en Cristo. No es que él quisiera que los discípulos fueran librados y que no los mataran, sino más bien él quería que el consejo supremo, el concilio o Sanedrín, siguiera siendo estable. Porque estos problemas a ellos los dividían, ¿verdad? Unos decían una cosa y otros decían otra. Entonces el consejo de Gamaliel iba más encaminado a guardar la unidad en el concilio, a que ellos pudieran permanecer siempre y que eso no les fuera a causar problemas. Sin embargo, la soberanía de Dios, ¿verdad?, que es el que gobierna por sobre todos los seres humanos, él permitió que el consejo dado por este hombre permitiera que los discípulos pudieran seguir viviendo y que siguieran proclamando la palabra de Dios, por supuesto. Entonces él dice, apártense y déjenlos. Si ese consejo es de los hombres, eso se va a desvanecer. Pero me gusta el 39 porque dice, mas si es de Dios, no lo podréis destruir, ni no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Cómo aplicamos esta palabra nosotros, hermanos? La iglesia, lo hemos citado en varias oportunidades. En Mateo 16 dice que el Señor Jesucristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades, dice, prevalecerán contra ella. Claro, nosotros hoy lo tenemos claro, pero en aquel tiempo, los hombres que veían levantarse a este grupo llamado la iglesia, ellos no sabían si esto era de Dios o no. Ellos lo veían como una amenaza. El judaísmo, que era la religión más antigua, ellos lo veían como una amenaza. Es más, al principio ellos creían que era lo mismo. Pero cuando la iglesia se fue diferenciando del judaísmo, ahí es cuando ellos dijeron, esto es una amenaza, esto es peligroso, está tomando más fuerza que nosotros. Y es ahí cuando ellos pensaban que esa obra pues iba a desaparecer si era de los hombres. Pero hoy dice, si es de Dios, no la van a poder destruir. Y lo que va a pasar es que ustedes van a estar luchando en contra de Dios. La iglesia verdadera de Jesucristo, hermanos, ustedes saben que es compuesta por todos los creyentes a nivel mundial. No nos referimos a altar de Dios Nueva Jerusalén solamente, no nos referimos a altar de Dios internacional, nos referimos a la iglesia de Cristo en todo el mundo. Y no solamente la iglesia actual, sino la iglesia que estuvo en el pasado, me refiero a los discípulos. La iglesia que va a estar después de nosotros, me refiero a los creyentes, por supuesto, ¿verdad? Y la iglesia que va a través de todos los tiempos, esa es la iglesia de Cristo. Nadie la puede detener. El hecho de que salga una congregación en algún tiempo y florezca y luego desaparece, eso es la iglesia visible.
Pero la iglesia de Cristo, la iglesia indestructible, no es un grupito de personas. La iglesia de Jesucristo no es ni siquiera cientos o miles que hayan en un lugar. La iglesia de Cristo son los verdaderos hijos de Dios que están en todo lugar del mundo. Son los lavados con la sangre del Cordero de Dios. Y si morimos nosotros, otros se van a levantar. De modo que hasta el último creyente que sea salvo es parte de la iglesia indestructible de Jesucristo. No sé cuánto nos alegramos en esta noche y podemos darle gracias al Cordero bendito de Dios. Si es de Dios, dijeron ellos, no la van a poder destruir. Probable sean hallados luchando, dice, contra Dios o peleando contra Dios. Y se cumplió. La obra no era de los hombres, porque la obra no fue destruida. La obra es de Dios. Actualmente llevamos ya 2000 años de iglesia, ¿verdad? Por supuesto, desde que Cristo la funda, llevamos cerca de 2000 años y la iglesia sigue. ¿Hasta cuándo llegará la iglesia? Hasta que sea el día del arrebatamiento. Hasta que Cristo regrese por ella, ¿verdad? Y la lleve hacia los cielos. Hasta ahí va a terminar la etapa de la iglesia. Mientras no, seguirán convirtiéndose y convirtiéndose y convirtiéndose. La obra no es de los hombres. Aquellos grupos desaparecieron. Las sectas también ahí van, ¿verdad? Que van luchando y luchando por mantenerse. Religiones falsas, pero no tienen un fundamento firme como lo tiene la iglesia de Cristo. Quiero que veamos en tercer lugar cuál fue la determinación del concilio ante el consejo dado por Gamaliel. ¿Qué es lo que ellos determinaron? La determinación del concilio. Mire lo que dice el versículo 40. Oiga lo que dice. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Tres cosas dice ahí que hicieron con ellos. Después del consejo de Gamaliel dice que ellos los recibieron. Me gusta ese versículo 40, porque la primera parte dice que convinieron con él, o sea, estuvieron de acuerdo con el consejo que Gamaliel dio. Hay que decirlo, no debo pasar por alto esto, que cuando hay una reunión de predicadores, de pastores, de ministros, hermanos, los que hemos estado en ese tipo de reuniones sabemos que no solamente se hablan cosas bonitas, se hablan cosas también a veces hasta fuera de lugar, a veces hasta alteradas, ¿verdad? Conflictos serios. Pero las palabras de este hombre fueron tales que los demás estuvieron de acuerdo. Ellos dijeron, bueno, tiene razón Gamaliel. Vamos a hacer caso al consejo que él nos ha dado. Y dice, convinieron con él. Y como los apóstoles estaban fuera, ¿verdad? Los mandaron a llamar, entran de nuevo ante el concilio y les dicen tres cosas. Mire lo que hicieron. Fueron tremendos estos hombres. ¿Qué hacen con ellos? Los azotan. Según el Deuteronomio 25, versículo 3, ahí dice cómo era esos azotes. Incluso hay que ver otros pasajes, pero vamos a ver este. Deuteronomio 25, 3. ¿Qué pasaba cuando tenían que azotar a alguien? Si leemos desde el versículo 2, dice, y si el delincuente merece ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según el delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Aunque era culpable, dice que era un delincuente, pero dice que el número de azotes era con medida. Según el delito, así era el número de azotes. ¿Cuál era el límite? 40 azotes. Y en otros contextos dice 40 azotes menos 1, o sea 39. Según los entendidos dice que no le daban el número 40, sino que le daban hasta 39. Porque si le daban el 40, dice que podía quedar paralítico, podía quedar mal la persona, o psicológicamente también
como sentirse humillado, ¿verdad? Que ya no podían incluso maltratarlo más en ese sentido. Entonces, pero a los discípulos, ellos no eran delincuentes, ellos no eran malvados, ellos no habían hecho nada que mereciera que los trataran de esa forma. Sin embargo, les dieron probablemente los 40 azotes o 39. Quiere decir que estos hombres, a ellos no les importaba, ¿verdad? A ellos lo que les interesaba era callarles la boca a los discípulos. A eso les interesaba a ellos. Los azotan fuertemente y después de eso dice que les ordenaron de nuevo que no hablasen en el nombre de Jesús. Les intimaron, dice. O sea, los amenazaron. Pero esto no es nuevo, ya lo dijimos anteriormente. Los discípulos oían esa declaración, es cierto, pero ellos estaban resueltos. Cada uno de nosotros debe estar resuelto. ¿Cuántos estamos decididos, hermanos? Nadie. Yo creo que se acuerdan del domingo, ¿verdad? Hermanos, Dios conoce el corazón de nosotros. ¿O cree usted que no lo conoce? Dios lo conoce. Él sabe si en un momento en el cual nos dicen, mira, si venís a predicar aquí otra vez, ya sabes lo que te va a tocar. Aquí te voy a estar esperando. Bueno, de hecho que esto no es un invento, ya pasó en personas, ¿verdad? Que les dijeron, no, a mí no me hables de Dios. Si me hablas de nuevo, atenete a las consecuencias. Pero ahí está la fe, como les testificaba la vez anterior. Hace algunos años murió el hombre que evangelizó a aquel gran hombre de pandillas llamado Nicky Cruz, ¿verdad? Y cuando le testificaba, dice que Nicky Cruz le decía, si me volvés a hablar de Jesús, te voy a hacer pero 1000 pedacitos. Y él le dijo, aunque hagas eso, cada uno de esos pedacitos te va a decir que Dios te ama. Mire qué resolución. No importa. Y le siguió hablando y hablando y hablando hasta que lo ganó para Cristo. Y hoy ese hombre es un gran evangelista. Ya está bien ancianito, por cierto. Ya el que lo ganó para Cristo ya murió, ya partió con el Señor. Pero se necesita fe, se necesita gente de convicciones. No vaya a ser que nosotros hablemos, hermanos, bastante, ¿verdad? Y cuando viene el momentito, ni siquiera es con nosotros, ¿verdad? El conflicto y nos acobardamos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque Él conoce nuestros corazones. Él sabe de qué estamos hechos nosotros. No vaya a ser que seamos como Pedro. No vaya a ser que le digamos, ¿verdad? Dispuesto estoy a ir contigo. Y le dijo, Pedro, antes que el gallo haya cantado, me vas a negar 3 veces. Y le dijo, no, si es posible ir a la muerte contigo, aunque todos te nieguen, pero yo no, decía él. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Como cualquier humano, como cualquiera de nosotros, comprometidos con el Señor, dispuestos a servir en su obra, pero cuando llega el momento de la dificultad, ahí se ve la realidad, ¿verdad? Hay que pedir al Señor que nos dé fortaleza y que nos dé firmeza y que nosotros podamos ser lo que nosotros de verdad decimos que somos, ¿verdad? Porque ellos estaban ahí, ellos sabían que esa exposición o esa amenaza que ellos habían recibido, ellos dicen que no hicieron caso. Miren lo que pasó. Dice que les intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús y luego los ponen en libertad. Libres, váyanse. Vienen ellos, y esta es la última parte, la reacción de los apóstoles. Dice el 41, y ellos salieron de la presencia del concilio asustados. Así dice ahí el texto, están viendo ustedes. Gozosos dice que salieron, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo salimos nosotros cuando algo no nos ha salido bien? O cuando alguien ni siquiera nos hace caso, pues. Cuando evangelizamos y nos dicen una palabra grosera, ¿cómo salimos nosotros ahí ante esa persona? Algo molestos. Hay que ser sinceros. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Venían bien maltratados, su espalda, ¿verdad?, escurriendo sangre.
pero salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahí dice del nombre con N mayúscula. O sea, por causa de Jesús. Hermanos, nosotros si dicen acá que están dando azotes a los que son cristianos, si estuviera alguien allá en aquella esquina quizás de la calle y nos dijeran, venimos nosotros y fíjense que ahí a los que son cristianos, a ellos les están dando sus azotes. Le aseguro que tomamos otra calle por allá, a otro lado. Pero dice que ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Jesús. Esto va a parecer de loco lo que estoy diciendo y lo que continúa. Un librito que se llama El mártir de las catacumbas relata los padecimientos que llevaban los cristianos cuando fue la persecución del año 100 al 313 después de Cristo. Y uno se admira porque, claro, tomaban a un cristiano, se lo llevaban y lo mataban de las formas más terribles posibles. Pero cuando uno lee lo que quedó registrado ahí acerca de muchos de ellos, la mayoría decían, ¿cuándo me va a tocar a mí el poder ofrendar mi vida por la causa de mi Salvador? Nosotros decimos, no, Dios mío, guárdame, Señor, guárdame, que nada malo me vaya a pasar, ¿verdad? Porque, Señor, yo soy tu siervo. Yo quiero seguir, ¿verdad? Sirviéndote, decimos nosotros, ¿verdad? Pero lo que queremos es no morirnos. Y estos decían, ¿cuándo se va a llegar el momento cuando yo ofrende mi vida para mi Salvador? Decían ellos. El hacer eso para ellos era lo máximo. Aunque tengo que ser sincero con el relato que les estoy contando. Porque muchos de ellos que decían eso mismo que acabo de decir, cuando los prendían las autoridades, hubieron algunos que rechazaron a Cristo. Algunos de ellos, después de haberse retractado de Cristo por salvar su vida, después el Espíritu Santo los convencía de que habían fallado y volvían ante las autoridades y se declaraban como cristianos de nuevo y entonces los mataban. Pero muchos de ellos sí renegaron de Cristo y les salvaron la vida, les perdonaron la vida. Pero ustedes saben lo que el Evangelio dice. El que salve su vida, dice, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, dijo el Señor, ese la hallará. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros vivamos muchos años, 100 años o más quizás? Pero si negamos a Cristo, lo rechazamos a Él, entonces lo hemos perdido todo. Pero si nosotros nos mantenemos firmes y llegara el momento en el cual, entonces como decís que sos cristiano, entonces vas a tener que morir. Bueno, si así fuera la voluntad de Dios, hasta ahí llegamos, ¿verdad?